Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día ha llegado y la verdad es que las resoluciones que se han tomado a mí en lo personal me dejan muy sorprendido. Yo en lo personal pensaba que iba a ocurrir otra cosa, pero pues bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y así como ustedes están viendo ahí en pantalla, esto ha generado alegría para muchos, ha generado tristeza para otros y ha generado decepción para otros. Porque a día de hoy, el 23 de mayo del 2024, específicamente a las 8, mucho antes, incluso se emitió la resolución y nos podemos encontrar titulares como estos: revés para México en la Corte Internacional de Justicia por disputa con Ecuador. Y es que al parecer la resolución que han dado ellos, que ya lo vamos a estar viendo más adelante porque aquí lo tengo incluso traducido, porque pues la mayoría no somos bilingües, entonces traducí las resoluciones de la Corte Internacional y eso ha generado muchísimas cosas. Entre ellos podemos encontrar nosotros que muchas personas festejando por esta resolución, porque la Corte Internacional de Justicia no dictó medidas cautelares contra Ecuador. Entonces hay muchas personas que festejan esto, hay otros que se alegran, incluso hay otros que dicen hasta cosas en contra de México, etcétera, etcétera. Pues aquí están los comentarios. Lo dije desde el primer momento, lo dije y lo dije, no pasa nada. Otros comentan: con que no tengamos contacto con ese país, para nosotros es suficiente. Si mi amigo me hace una trastada por la espalda, simplemente lo borro de mi vida, listo, lo que sigue, no necesitamos más. Y entonces pues bueno, alguien le contesta, creo que él es un mexicano, pero le responde, creo que un ecuatoriano. Sí, me parece perfecto, así dejan de enviarlos a nuestro país, excelente todo esto. Y pues comentarios de descontento también. La ONU es una organización que solo ve por los intereses de Estados Unidos y sus de nadie más. Los países deben de formar organizaciones que se respeten, sí o sí. Esta organización no sirve, hay que formar otra. Y pues bueno, entonces esas caritas tristes, Dios hace justicia, o sea, como si esto que ha dado resolución es justicia. Luego ponen: al fin alguien que dice las noticias con la verdad. Esa es la medida sobre la propiedad de la embajada, falta el dictamen completo. México no hará negocios por muchos años con Ecuador. Entonces, señores, pues hay que esperar, la verdad hay que esperar por lo pronto. Pero lo que sí me impresionó muchísimo a mí son las resoluciones. O sea, la verdad es que se lo toma con mucha tibieza. Yo creo que el objetivo es llegar hasta el final para que ellos se sienten a conversar, no vayan a mayores. Entonces, pues creo que sí hay una tibieza muy grande, porque obviamente pues mañana o pasado pueden meterse a la embajada de Estados Unidos a quitar a alguien y pues nadie podría reclamar. Ellos no podrían reclamar, ya que ellos también forman parte. Pero quiero entrar un poquito en tema, un poquito más a fondo, profundizar un poquito más, porque hace unos días, aproximadamente una semana y un poquito más, yo quería hablarle con respecto a un tema, y esto es justamente que había algo que a mí me hacía ruido desde hace días, de que posiblemente por el cual quizás no podían emitir resoluciones fuertes como necesitaba o como ameritaba la situación. Y es que les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta es una página en donde hablan acerca de qué es el Consejo de Seguridad de la ONU, y aquí explicaba que el Consejo de Seguridad de la ONU es un órgano de las naciones dedicados a mediar y resolver conflictos. Lo más impresionante es lo siguiente: si nosotros buscamos en el internet, googleamos un poquito, porque a día de hoy pues tenemos la opción de podernos informar muy rápido sin necesidad de acudir a libros ni demás. Entonces informarnos es muy bueno para tener una idea del por qué se toman todos estos tipos de resoluciones o de conclusiones. Y aquí nos explica que la Corte Internacional, lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver mejor, la Corte Internacional de Justicia, así como se puede ver acá en la imagen pequeña, porque ya debe estar familiarizado para muchos de nosotros, porque estas eran las imágenes que veíamos hace poco cuando se presentó Ecuador y se presentó México. Es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. Ok, entonces esta Corte Internacional es el órgano judicial que dicta las sentencias y es de la ONU. Si nosotros buscamos acá, por un lado, aquí nos explica que la ONU tiene actualmente un total de 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes. Y yo recuerdo que el presidente de México dijo en innumerables ocasiones que lo que quieren evitar es que haya un veto para Ecuador. Es decir, estas 5 personas que se unen, que forman parte del consejo, que aquí nosotros podemos ver más abajito, voy a estar sombreando, estos 5 miembros que son permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Rusia. Estos son los 5 miembros permanentes, y cuando estos 5 se unen, si solamente hay uno
uno nada más que decide que no se vete al país o que no se siga con las medidas que le están planteando los demás. Incluso si dentro de estos 5, para ponerles un ejemplo, está China, Estados Unidos, Francia, Irlanda del Norte, deciden que quieren dictar medidas, sentenciar a fulano de tal, ponerle tales restricciones, dictar medidas de tal cosa o sancionar a alguno de los países que se encuentra actualmente ahí en corte, si Rusia dice no, ejerce su derecho a veto, finalmente decide que no se hace nada aunque los demás estén de acuerdo. Entonces me acuerdo que el presidente de México dijo en innumerables ocasiones que no quería veto, porque si uno de los países, aunque todos los demás por mayoría, que es como se debería hacer la cosa, por mayoría uno de ellos decide no estar de acuerdo con todo el resto, aunque todo el resto en unanimidad decida que sí está de acuerdo en algo, si hay uno que decide vetar, automáticamente no se hace nada. Entonces pues nosotros sabemos que la verdad es que hay una amistad muy grande con una de las potencias mundiales, y por ende el presidente lo que quería era tratar de que no se acerque a este veto para nada y de que se hayan sanciones. Ahora aquí viene la otra cosa que también me pareció a mí que me ha generado un poco de ruido, y es que les acabo de mencionar solamente a los 5 miembros de un total de 15, faltan 10 miembros más, y ustedes dirán, ¿quiénes son estos 10 miembros más que faltan? ¿Por qué los mencionas tanto? Y bueno, aquí va, estos 15 miembros que hay no son permanentes, solo hay 5 que son permanentes, los otros son miembros rotativos, y esos miembros rotativos actualmente están compuestos por Albania, Brasil, que es actualmente ostenta la presidencia del consejo, y luego miren quién continúa, lo voy a poner en grande para que ustedes puedan ver quién continúa. Ecuador, que es el país que estaba en problemas con México actualmente, al que se le quería sancionar, al que se le denunció, reclamaron ante este Consejo de Seguridad de la ONU, reclamaron ante esta Corte de Justicia, y Ecuador estaba dentro de los miembros rotativos actuales de este consejo. Entonces, rotativo obviamente también estaba Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique y Suiza. Entonces, como Ecuador formaba parte, yo veía venir la situación, porque justamente hubieron varios viajes de nuestro presidente hacia Estados Unidos, casualmente, hacia la ONU, casualmente, y hoy se dicta esta sentencia que pues obviamente yo lo veía tan tranquilo, la verdad, como que nada pasaba. Es más, cuando le tocaban el tema de México lo tomaba con una tibieza, como si nos vamos a sentar a conversar, pero si quieren hacer un trato, estas son mis condiciones. Ustedes van a establecer relaciones conmigo nuevamente, pero con este objetivo, y esto de acá no se va a hacer si ustedes quieren que yo coja a Jorge Glass, se lo mande en un avión para allá, yo no lo voy a hacer. Si ustedes creen que lo que hicieron estuvo bien, yo no lo apruebo, siempre estaré en contra. Por ende, si vamos a reiterar relaciones, tienen que ser bajo mis términos, con mis condiciones. Lo veía muy fresco, muy tranquilo, y a día de hoy que sale esto, pues como que algo de lo que me hacía ruido termina explicándome a mí, sacándome la duda por qué me hacía ruido. Ahora también quiero que vean esta otra parte, y es que durante aproximadamente, aquí podemos ver la fecha nosotros, el 13 de mayo del 2024, que es lo que yo les acabo de decir, él estuvo viajando para diferentes lugares. Entre esos, aquí explica: Daniel Noboa se encuentra en medio de una gira internacional por Europa, justo por Europa, una semana antes de que se emitan las resoluciones, que duró 11 días. El primer mandatario se reunió con distintos representantes de las agencias de la ONU. Un grupo de funcionarios de Ecuador, entre ellos ministros, lo acompañó en su recorrido. Entonces, aquí también dice que el presidente de Ecuador junto a su equipo de trabajo visitó las 3 agencias de las Naciones Unidas en Roma, capital de Italia, para reforzar los acuerdos de colaboración en desarrollo rural, agricultura, seguridad, entre otros. Y pues bueno, finalmente justamente para lo de la ONU, o sea, no se fue para otros eventos, para otra cosa, de pronto afianzar relaciones tal vez con Colombia, con Perú, no, justamente a la ONU cuando estaba eso prendido todavía. Entonces, a día de hoy que veo esta resolución, y yo como que digo, justamente nosotros entramos en conflicto cuando Ecuador es parte de los miembros rotativos junto con los demás. El secretario de la OEA sale a decir: conversen, no pasa nada, aunque todos los miembros, en unanimidad, como 29 miembros, dijeron que no estaban a favor, estaban en contra de lo que Ecuador había dicho, condenaron enérgicamente, y aunque salieron varias personas de Estados Unidos a decir que condenaban los hechos de lo que había pasado, se pronunciaron muchísimos presidentes en diferentes partes del mundo.
solamente fue de América, fueron de Europa, algunos fueron del Oriente, pero finalmente todo eso tenía que llegar hasta la Corte, hasta La Haya. Y llegando allá, lo más increíble es que esa Corte Judicial justamente forma parte de la ONU, y dentro de la ONU está el Consejo de Seguridad Permanente, pero están los miembros rotativos, entre los cuales forma parte Ecuador. Mientras se está dictando todo, el presidente de Ecuador, una de las partes involucradas, viaja para reunirse con la gente de la ONU. Una semana después emiten una resolución, y las resoluciones vienen a dar con la siguiente conclusión, que se las voy a leer ahora. El número 36 en la conclusión dice: la Corte concluye que las circunstancias tal como se la presentan ahora no son tal que requiera el ejercicio de su facultad en virtud del artículo 31 del Estatuto de indicar medidas provisionales. Sin embargo, la Corte considera necesario resaltar la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como ya señaló el tribunal anteriormente. Encuentra que las circunstancias tal como se presentan ahora ante la Corte no son tales que requieran el ejercicio de su facultad en virtud del artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisionales. Entonces, el artículo 41, ¿qué dice? Dice: sin prejuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. O sea, prácticamente lo que dijeron del señor Terán, lo que dijo el señor de Israel, lo que dijo el señor de Estados Unidos, lo que dijo el señor de Perú y lo que dijo el ecuatoriano. El señor Terán es el ecuatoriano, obviamente. Entonces están diciendo que sí están, que no están tomando en cuenta las medidas de México. O sea, en pocas palabras están queriendo decir con esta resolución o con esta conclusión que lo que dijeron en la Corte los señores prácticamente es lo que ocurre. O sea, sí le creen a Ecuador que obviamente lo que pidió México, dentro de las cosas que pidió México, es que por favor se cuide lo que era la embajada, despeje los locales, así como podemos ver aquí, adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra, que Ecuador permita al gobierno mexicano despejar locales diplomáticos y las residencias privadas de los agentes diplomáticos. Entonces, prácticamente lo que estuvo diciendo Ecuador todo el tiempo en la Corte es que había sido una medida extraordinaria. O sea, que no es que se habían metido podríamos decir, a la embajada con el objetivo de saquear, con el objetivo de hacer daño, con el objetivo de dañar lo que era la protección, de dañar los locales, de romper los bienes y servicios y demás. No, entonces prácticamente la Corte lo que dijo es: bueno, nos están diciendo los 5 abogados internacionales, que por cierto han ganado muchos casos, son muy conocidos y posiblemente sean de los más populares a nivel mundial. Entonces ellos dijeron que no había necesidad de que dicten estas medidas con respecto a que cuiden las embajadas y todo lo demás. Entonces, como resolución, ellos tomaron las palabras de lo que Ecuador dijo al decir que no se iban a meter a la embajada, que no se preocupen por los bienes, que de hecho, si México no hubiera asilado tal vez a Jorge Glass, entonces Ecuador no se hubiera metido. Entonces prácticamente inclinaron la balanza hacia el lado de Ecuador por lo pronto, diciendo que Ecuador entró solamente por eso. De aquí para allá ya le van a creer a Ecuador que no se van a volver a meter, porque sí fue una medida provisional. Entonces a mí me hace un poco de ruido y me sigue la verdad generando un poco de por qué toman esta resolución tan a la ligera, por qué es tan rápido resolver que así es como va a pasar. Entonces pues la verdad no sé, yo tomo como que esto es muy tibio, como que se está tomando muy como dejémoslo, se entraron por quitar a esto. México se inmiscuyó en temas que tienen que ver con la soberanía del estado receptor. Como México se metió en eso, entonces pues por eso obviamente Ecuador arremetió, se metió a la embajada y todo. Esto da pie para que en un futuro esto también pueda pasar en cualquier otro país. Yo creo que lo están tomando muy blando, lo están tomando muy suave, y sí existen muchas personas, como les enseñé al comienzo, que están prácticamente festejando, que están prácticamente, podríamos decir nosotros que diciendo: arriba mi presidente, viva mi presidente, que bien, vieron que no pasó nada, yo les dije que no iba a ocurrir nada, demasiado escándalo, que sí, que México iba a sancionar, que Ecuador iba a salir mal parado, que nos iban a cobrar una millonada. O sea, finalmente la millonada
millonada o el dineral que se han llevado los abogados está justificando un poco porque no van a haber sanciones contra Ecuador. Aún así, hay quienes dicen que hay que esperar porque esto recién empieza. Entonces, pues señores, quiero que me dejen la verdad sus opiniones en la parte de ahí abajo de la sección de comentarios. Yo en realidad no sé qué decir, en serio. Creo que la situación está un poco como color de hormiga. No sé qué irá a pasar. No sé si se está tomando muy a la ligera. No sé si de pronto estamos tomándolo como que no pasa nada, de una manera muy tranquila. Tal vez la corte no emitió lo que debía emitir. Y yo quiero que por favor quisiera que dejen sus opiniones en la parte de abajo. Yo creo que esto que pasó sí debía marcar un precedente. Y aunque hace pocos días Daniel Noboa dijo que el objetivo era demostrar a nivel internacional que no se puede tener refugiados en la embajada que hayan sido sentenciados o algo así, parece que finalmente Noboa se salió con la suya. ¿Cuáles irán a ser las repercusiones? ¿Qué irá a publicar de aquí ahora en el Twitter? ¿Qué irá a salir a decir en los canales de televisión? Si tal vez que Ecuador ganó, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que ustedes me digan si tal vez lo que yo vine hilando con respecto al video tiene sentido o no. Que primero Ecuador se mete en el problema, pero forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Justamente ahí dentro está la corte que determina sancionar o vetar las sanciones hacia cierto país. Dentro de esa membresía, justamente los 5 miembros permanentes son uno de los países a los que más viaja el presidente constantemente, que es justamente hacia Estados Unidos. Actualmente están las tensiones tremendas entre México y Estados Unidos, se vienen elecciones. Justamente es un golpe político entre México y Ecuador. Ecuador, al saber que demanda a México, México pone una contrademanda, van los dos ante esta Corte Internacional de Justicia, dentro de los cuales Ecuador es parte de los miembros rotativos. Justamente el presidente, una semana antes de las resoluciones, viaja para hablar con el Consejo de la ONU. Justamente va a las 3 sedes, a las 3 oficinas que tiene en Europa, llega hasta ese lugar y una semana después dictaminan prácticamente como que no ha pasado nada, como que no van a dictar nada contra Ecuador, que se sienten a conversar, que todo está tranquilo, que no hagamos un revolú de todo esto, que no es suficiente para tomar medidas, y que sí es verdad lo que Ecuador dijo, que había entrado de una manera excepcional, o sea que no había ningún problema con el cuidado de los locales diplomáticos, de los bienes inmuebles, de los archivos que reposen ahí, así que no pasa nada. Tengo muchas ganas de escuchar a Celorio y compañía, que fueron los abogados que defendieron a México ante la corte, que saldrán a decir si finalmente todavía no está nada dicho. Pero quisiera que ustedes dejen sus comentarios en la parte de abajo, porque me gustaría saber si ustedes tienen alguna información adicional de alguno de los miembros que participaron, si quizás esta resolución los ecuatorianos la están tomando como que es muy pronto de festejar, y tal vez estas son resoluciones que no son permanentes, sino que son temporales, porque hay más cosas de las que se está hablando en la corte y dictan esto porque dijeron que día de hoy tenían que pronunciarse. Entonces, que hay que esperar algo, o tal vez que se emitió aparte de la resolución que fue pública a los miembros de la defensa de México. Me gustaría saber todo eso, pero recuerden que es muy importante sus opiniones. ¿Quieren recomendar más videos? ¿Quieren recomendarnos que leamos algo más o que veamos algo más acerca de esto? Por favor, no olviden que tenemos Instagram, Facebook y TikTok, por allá nos pueden recomendar. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.